Buenas tardes, mi querida familia en Cristo, deseando de corazón que todos estén muy bien, fortalecidos en la fe y con la esperanza puesta en nuestro Señor, que todo va a mejorar y aceptando con corazón humilde su voluntad. Qué alegría es para nosotros poder escuchar la prédica dominical, todos juntos, ¿verdad? A través de la plataforma de Zoom. Y en este momento quisiera darles las gracias muy especialmente a Benjamín y a Cindy, que hacen que esta transmisión en vivo sea posible. De la misma forma, quiero agradecer a nuestro grupo de alabanza, que siempre nos están animando con sus canciones antes de escuchar el mensaje. Esta es nuestra charla de mitad de semana del Ministerio del Latino One Miami Church, correspondiente al día jueves, septiembre 10 del 2020. Todos los que puedan en su momento escuchar esta charla, sean bienvenidos. Estamos terminando nuestra serie Un Mundo al Revés y prosigo a conversar un poco de la prédica del domingo que nos compartió nuestro querido líder John Reus. No juzgues, así la tituló. Así fue titulado el mensaje del domingo. John nos compartía que juzgar es algo que viene a nosotros de forma natural. Qué fácil nos resulta muchas veces juzgar a los demás y qué tan difícil es cuando nos sentimos juzgados y tenemos que escuchar algún llamado de atención. Hay como que los papeles cambian un poco, ¿verdad? Cuando somos nosotros a los que se les está llamando la atención, a veces nos podemos sentir maltratados, incomprendidos y hasta rechazados. Pero ¿te has puesto a pensar que así también se puede sentir aquella persona a la cual tú juzgas? En esto tiene mucho que ver lo que es la percepción de cada uno de nosotros. Y John nos da un ejemplo práctico de percepción al mostrar esa hoja de papel de color rojo y preguntarnos qué veíamos. Muchos de nosotros pensamos, por supuesto, estoy viendo una hoja de papel de color rojo, pero cuando John da vuelta, vemos que tiene otro color, un color verde. Y esto llega y nos despierta, nos da un llamado de atención como nuestra percepción hacia un objeto o hacia las cosas que nos rodean o nuestra percepción hacia las personas con las cuales convivimos puede ser errónea o equivocada o como mínimo muchas veces incompleta. Y lo vemos aquí también en esta gráfica que les voy a mostrar. Así es como actúa la percepción en cada uno de nosotros, ¿verdad? Vemos que aquí el Señor puede estar viendo un 6, el otro Señor puede estar viendo un 9 y puede haber una total discusión acerca de quién está correcto y quién no. También, si yo les muestro a ustedes estas dos tarjetas, ¿ok? Y les pregunto, ¿cuál es más grande? ¿La roja o la verde? Muchos dirán, no, la roja o tal vez la verde, pero cuando las pongo unidas, nos damos cuenta que son completamente igual, de igual tamaño. Ahí nos damos cuenta cómo la percepción en nosotros es única para cada individuo. Vamos a definir lo que es la percepción. Se puede definir como la capacidad para captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanzan nuestros sentidos. Es decir, la percepción es el proceso cognitivo que nos permite interpretar nuestro entorno a través de los estímulos que captamos mediante los órganos sensoriales. Por lo tanto,
nuestra percepción está ligada a nuestra forma de pensar, tus creencias, tu cultura, y puede convertirse en una causa de que no seamos acertados cuando llegamos a tomar conclusiones acerca de algo o de alguien. Mejor dicho, cuando juzgamos basados solo en nuestro propio entendimiento y no de una forma objetiva, buscando el máximo de información. Mi querida familia, ningún ser humano conoce a otro ser humano al 100%. Solo Dios nos conoce completamente. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 30. Dice, Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Increíble. Imagínate qué tan íntimamente nos conoce Dios. Yo te puedo compartir que llevo unido en matrimonio con mi esposa 20 años. Ahora en enero del próximo año, si Dios permite, cumpliremos 21 años de casados. Y no solo eso, nos conocemos desde que teníamos 4 años de edad. ¿Te imaginas todo el tiempo que hemos compartido y convivido juntos? Pero te aseguro que no acabamos de conocernos siempre. Hay muchas cosas que cada uno tenemos en nuestro interior que no se ven o que no se conocen solo por convivir con esa persona. Así que debemos cuidarnos mucho de ir deprisa al juicio o al juzgar a otras personas. Recordemos lo que vimos acerca de la percepción. Cada uno tenemos una percepción propia y puede ser influenciada por nuestra forma de pensar, por nuestras costumbres, por nuestra cultura, por todo lo que encerramos cada uno de nosotros en nuestro propio ser. Esto es muy problemático. Decía el autor Jacob, si de la boca sale el desbordamiento del corazón, por lo que puede haber algunas pistas de lo que está sucediendo en el corazón o la mente de alguien, y sin embargo, Proverbios dice que solo una persona con entendimiento puede extraer la intención más íntima. Esto lo podemos encontrar en Proverbios 25. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. El apóstol Pablo le agrega que ni siquiera se juzga a sí mismo. El mandato de Jesús en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, prohíbe un juicio hipócrita y juzgar a otros por un estándar por el cual nosotros mismos no queremos llegar a ser juzgados. Pablo está perfectamente dispuesto a aplicar los mismos estándares a él mismo que él está aplicando a otros cristianos. Algún juicio está permitido y otro no. Mientras los discípulos no deben juzgar los motivos o ministerios de otros, ciertamente se espera que seamos honestos acerca de la conducta de cada uno. Vuelvo y repito, ciertamente se espera que seamos honestos acerca de la conducta de cada uno. Hermanos, los convido a que no nos hagamos líos tratando de analizar a todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Pero si alguno de nosotros rehúsa enfrentar su pecado, la iglesia tiene el deber de encararlo por él, por su propio bien
y por el bien de la propia iglesia. Por eso la importancia de tener una iglesia, ¿ok?, madura, pertenecer a un ministerio donde se evalúen las decisiones para que de una forma correcta se puedan hacer juicios válidos, con cuatro factores muy importantes, ¿ok? Con compasión, misericordia, gracia y amor. Para poder hacer juicios correctos como discípulos, debemos tener en cuenta esos cuatro factores: compasión, misericordia, gracia y amor. Esta forma de juicio es llamada un juicio disciplinario. La disciplina de la iglesia requiere que se tomen medidas cuando un pecado grave está afectando a la congregación en general. Esto puede llegar a incluir hasta expulsar a los que no se arrepienten. Como diría un muy querido hermano mío, tenemos que estar preparados para arrimar a Genaro al manzano, o sea, aquel que no está obrando bien. Debemos estar preparados para llamar la atención cuando se debe hacer, pero de una forma correcta, con los cuatro factores que ya he mencionado. John nos ponía en perspectiva el entorno en el cual Jesús se encontraba cuando dio su prédica, que conocemos como el Sermón del Monte, y quedó plasmada en el Evangelio de Mateo. Jesús hablaba a las multitudes, dice la palabra. No eran 2 o 3, no, eran multitudes. Eran hombres y mujeres de diferentes grupos étnicos, diferentes culturas, con diferentes religiones, de diferente conocimiento académico, de diferentes estratos sociales. Una gran diversidad de personas, incluso algunos enemigos entre ellos, como lo decía John. Lo interesante del mensaje es que era igual para todos. Jesús invitaba a todos a unirse para formar una nueva familia, un nuevo cuerpo. La escritura que nos compartía John el domingo es Mateo capítulo 7, de los versículos 1 al 6, que se trata acerca de el juzgar a los demás, y prosigo a leerla. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. John profundizó en 3 temas importantes en los cuales debemos meditar y reflexionar. No solamente esta semana, pero tratar de hacerlo con frecuencia. Número 1, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti mismo. Y tiene sentido. Si a ti te gusta que te traten bien, con respeto, con amabilidad, con amor, así igual debes de tratar a los demás. Debemos practicar eso como discípulos. Número 2, ten en cuenta que tienes una viga en el ojo. Como lo leíamos hace un momento en Mateo, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad. Hermanos, para juzgar a alguien realmente primero tenemos que vernos a nosotros mismos, ¿ok?
sacar esa viga que tenemos en nuestros propios ojos antes de llegar a un hermano, a una hermana y decirle, mira, tienes que cambiar en esto. Y está bien, debemos hacerlo, pero debemos hacernos una autoevaluación primero de cómo estamos antes de ir y juzgar a otra persona o a otro hermano en el ministerio. Número 3 dice, saca la viga del ojo. Mientras que no saquemos la viga de nuestros ojos, no vamos a poder ver con claridad. Nos lo dice la palabra. Y nos compartió también cómo el apóstol Pablo fue creciendo progresivamente en amor, gracia y unidad, al leernos cronológicamente las siguientes escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9, Efesios, capítulo 3, versículo 8, y Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Es bueno que tomes nota y que las puedas revisar y leer para comprender bien a qué se refiere acerca de cómo Pablo fue creciendo en amor, gracia y unidad. Así como John lo explicaba, hay formas prohibidas de juicio o de juzgar, como el juicio hipócrita, el juicio superficial, la condena en materia de opinión, el juicio final, juzgar por motivos, el juicio crítico y la recolección de líderes doctrinales. Ciertamente, un espíritu crítico es incorrecto e impropio de un creyente, pero esto no significa necesariamente que todo juzgar sea incorrecto. Muy a menudo, cuando alguien suplica, no juzgues o no me juzgues más, muestra un espíritu defensivo, así como una falta de conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia distingue varios tipos de juicios, algunos buenos, otros malos, como nos hablaba John el domingo. También hay formas aceptables de juicio, y de estas formas deseo platicar un poco más en esta tarde. Para aplicar las formas aceptables de juicio, los quiero motivar a que imitemos el corazón de Jesús. Como discípulos de Jesús, debemos siempre, y esto es muy importante, hermanos, siempre dirigirnos a los demás con compasión, con misericordia, gracia y amor. Siempre, para tener un juicio correcto, debemos dirigirnos a los demás con compasión, misericordia, gracia y amor. En esta tarde tengo 2 puntos para compartirles. ¿Okay? Punto número 1 es discernir quién está abierto, o discernir quién está abierto a la palabra. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra: no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Hermanos, ¿qué es lo sagrado que nosotros podemos ofrecer a las personas que aún no conocen de Dios? Pues déjame decirte que lo sagrado que podemos ofrecer a los no cristianos o a las personas no creyentes es el mensaje de Dios. La gran comisión es la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Es nuestro deber. Y como un deber debemos llevarlo a cabo. Pero hermanos, ¿no te ha pasado que a veces enfrentas resistencia cuando hablas de la palabra con alguien? Como discípulos de Cristo debemos estar preparados para ser valientes y audaces al dar las buenas nuevas.
Pero a la vez también tenemos que saber discernir quién está abierto a recibir el mensaje y quién no. Repito, tenemos que saber discernir quién está abierto a recibir el mensaje y quién no. No es cruel juzgar quién está abierto al mensaje del Evangelio y quién no. Es lo que es más hermoso para todos, tanto para la persona que está a la mano como para otros que pueden estar buscando al Señor. Y una escritura que quiero compartir para que puedes utilizar cuando encuentres resistencia, cuando estés compartiendo el mensaje, es Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice, pida y se les dará, busquen y encontrarán, llame y se les abrirá. Mis queridos hermanos, a veces la mejor herramienta frente a la resistencia es la oración. A veces lo mejor que podemos hacer es orar por esa persona, para que abra su corazón, para que Dios, porque solo Dios es el que cambia corazones, nosotros no, nosotros solo somos un instrumento que Él utiliza para llevar el mensaje, para llevar su palabra, pero solo Dios tiene el poder de cambiar corazones, como lo ha hecho conmigo y como lo ha hecho contigo. Así que orar a veces es la mejor herramienta que tenemos cuando encontramos resistencia al compartir la palabra de Dios. Tengo un hermano muy querido, una persona a la que admiro mucho por su fe y porque tengo el privilegio de pertenecer a este grupo de varones de Dios que nos reunimos precisamente un día como hoy, los jueves nos reunimos de 7 a 7:40 de la noche. Este hermano ha puesto mucho esfuerzo para estudiar la Biblia con una persona con la cual tiene una larga amistad. Pero esta persona ha mostrado resistencia. Muchas veces no contesta sus mensajes y evade las reuniones que ya han sido planificadas. Y comparto esto porque aprendí mucho de la madurez espiritual de mi hermano en la fe cuando le aconsejamos que no se esforzara más. O como decimos nosotros en confianza, no pierdas más tu tiempo. Este hermano en la fe nos dio una gran lección. Nos dijo, nunca es tiempo perdido cuando estás trabajando para Dios, cuando estás haciendo la obra. Qué sabias palabras. Así nos contestó, nos dijo, nunca es tiempo perdido cuando estás trabajando para Dios y cuando estás haciendo la obra. Es más, nos dijo que iba a cambiar la estrategia con esta persona y que no lo iba a presionar más, que no iba a presionar más a su amigo por el momento. En conclusión, hay personas que no están preparadas para recibir el tesoro que ofrece Dios, y es lo que Mateo 7:6 nos dice y nos quiere dar a entender. Mi querido hermano Freddy Mejía nos dijo, voy a dedicarle más tiempo a recuperar la amistad y después, si él está más receptivo, entonces continuaré con la obra. Freddy, muchas gracias, hermano, porque siempre estoy aprendiendo mucho de ti, de tu madurez espiritual y de tus buenos consejos. Sí, hermanos, a veces podemos ser muy insistentes porque queremos que todos conozcan los tesoros de Dios. Pero también, mis queridos hermanos, tenemos que ser sensibles frente a la resistencia. Menos juzgar y más analizar y aceptar que todo llega a su tiempo, al tiempo que Dios ha predispuesto. Y punto número 2 es hacer un juicio correcto. Obtenga los hechos y conozca las escrituras. Esa es la única forma de emitir un juicio correcto.
La persona que no haga un juicio correcto tomará malas decisiones e incluso puede ser engañada por otros más astutos. Todo el libro de Proverbios nos exhorta a este tipo de sabiduría práctica. Yo realmente pienso que el libro de Proverbios es un libro que debían de enseñarlo desde high school, desde middle school. Si yo hubiera estado expuesto a las escrituras en Proverbios antes de hacer mi discípulo, no hubiese cometido tantos errores que he cometido en mi vida. El libro de Proverbios realmente es un libro de sabiduría. Es más, no tienes que ser religioso, ¿ok?, para poner en práctica el libro de Proverbios. Así que, hermanos, te invito, te convido a que vuelvas a abrir tu Biblia y a repasar el libro de Proverbios. Vas a encontrar mucha sabiduría y es increíble cuando mi esposa y yo nos ponemos a leer los Proverbios. A ella le encanta, le fascina. En verdad, ella es la que comparte el libro de Proverbios. Nos damos cuenta y pensamos, pero ¿cómo no sabíamos esto antes? ¿Cómo esta gente hace miles de años ya tenían ese conocimiento y esa sabiduría? ¿Y cómo no utilizamos esa herramienta tan importante que tenemos a nuestro alcance? A través de la Biblia, a través de la palabra. Así, hermanos, que la invitación queda ahí pendiente. Siempre revisa el libro de Proverbios porque vas a encontrar mucha sabiduría en él. A todos se nos anima a estudiar e interpretar correctamente la palabra de Dios. Esto implica ejercer juicio. Algunas escrituras que puedes leer son 1 Corintios capítulo 10, versículo 15, y también 1 Corintios capítulo 11, versículo 13. Eso lo puedes hacer en tu propio tiempo para que veas la invitación que nos hace Dios a conocer sus escrituras. Hermanos, recordemos que el Señor nos hará a todos responsables de cómo usamos nuestra libertad de pensamiento y de expresión. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos recuerdan esta verdad. Para terminar, mis queridos hermanos, vemos que el alegato común de no juzguen en realidad es una burda simplificación. Todos debemos hacer muchos juicios todos los días. Por favor, asegurémonos de hacerlo con el espíritu correcto. Gracias, familia, por su tiempo, y me dispongo a cerrar esta charla con una oración. Por favor, acompáñenme en oración. Padre Celestial, Señor, gracias, Dios, por este momento, Dios. Bendito seas, Padre, por tu inmensa misericordia, por tu inmenso amor, Señor. Gracias, Padre, porque te sentimos, porque sabemos que estás con nosotros, Padre. Por favor, ayúdanos, Padre, a tomar todas estas enseñanzas que nos das a través de tu palabra, Señor, y a poder, si tenemos que hacerlo, juzgar de forma correcta, Señor. En realidad, mejor aún, ayúdanos a no juzgar. Ni siquiera, como dice el apóstol Pablo, ni siquiera juzgarnos a nosotros mismos, Dios. Más bien ayúdanos a mantener un corazón honesto, a mantenernos obedientes, a mantenernos puros, Señor, para ti, para que podamos ser un buen ejemplo para los demás, Padre. Especial a los no creyentes, a los que todavía no te conocen, Señor. Gracias por la bendición que nos das de pertenecer a este ministerio, Señor. Al grupo del Ministerio Latino, Señor, de la iglesia de One Miami Church. Gracias porque sentimos tu presencia entre nosotros y gracias porque nos sentimos amados por ti y sabemos que no estamos solos. Bendice a todos mis hermanos y hermanas, Señor, por el transcurso de esta semana y permite, Señor, que cada uno de ellos, Señor, pueda renovar su fe constantemente. Te oro esto, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén. Mi querida familia,
Fuerte abrazo virtual. Los quiero mucho. Se me cuidan. Que Dios los bendiga.